¿Ahora están observando todos la presentación? Sí, doctora, ahora sí. Chicos, ahora sí, ¿no es cierto? Bien, entonces el día de hoy con este grupo vamos a comenzar a estudiar los helmintos. Hemos visto con ustedes Yardiasis, ¿no es cierto? Contéstenme, por favor, si con este grupo hemos terminado de ver Yardias. Los protozoarios. Bien, entonces vamos a hablar el día de hoy de las helmintiasis. Los helmintos se caracterizan porque son gusanos o vermes o animales invertebrados que tienen una vida libre y que se pueden clasificar de 3 clases. Los gusanos que se llaman planos y que se llaman platelmintos, los gusanos redondos que se llaman nemátodos y los gusanos como los acantocéfalos. Entonces son 3 las clases de estos gusanos. Comenzaremos por el estudio de los platelmintos. Los platelmintos o gusanos planos. Los platelmintos son también hermafroditas que tienen los 2 sexos, eso significa hermafroditas, y presentan además estos hermafroditas un sistema reproductor que está completamente desarrollado. Pueden presentar 4 clases a su vez. Una clase monogénea que pueden estar, son platelmintos que parasitan a los peces, a los anfibios, otros de la clase turbelaria que son de vida libre como las planarias, los tremátodos que son gusanos planos pero que parasitan al hombre como la fasciola hepática, y los céstodos que son parásitos como la tenia. Nosotros vamos a abocar nuestro estudio al estudio de los tremátodos y de los céstodos. Bien, comenzaremos por los céstodos. A este grupo pertenecen todas las tenias. Todos los organismos de esta clase son parásitos y son planos. No tienen celoma o cavidad corporal y carecen también de aparato digestivo. Su hábitat definitivo de estos parásitos de los céstodos son los intestinos o también las vías biliares. Y los estados larvarios de las tenias se pueden alojar en diferentes tejidos, en los más diversos. Por ejemplo, las tenias tienen etapas larvarias que se conocen con el nombre de cisticercos, y estos cisticercos pueden migrar a los músculos, pueden migrar al cerebro y pueden ocasionar daño a los seres humanos en sus fases larvales. Aquí tenemos una tenia, estos son sus escólex, estas son sus proglótides, no tenemos acá la cabeza. Vamos a ver, sin embargo, cómo el céstodo o el gusano completo o su forma adulta se presenta como cintas que tienen 3 partes: los escólex, el cuello y el estróbilo o cabeza. El escólex está en el extremo anterior, el escólex, y el escólex presenta órganos de fijación conocidos con el nombre de rostelos. Escólex o cabeza es lo mismo, y rostelos son estos organelos de fijación. Muchas veces estos actúan como ventosas. ¿Saben lo que es una ventosa, no es cierto? Que se adhiere a las superficies. Estos rostelos presentan coronas de ganchos que pueden estar en el rostelo o que pueden corresponder a los surcos musculares, que también tienen otro nombre, que se les asigna el nombre de bótrias. El cuerpo del gusano, del céstodo, es también llamado estróbila, y cada una de estas se llaman proglótides, que son secciones de reproducción, principalmente las proglótides más maduras, que se encuentran lejos del cuello. Las proglótides que se encuentran cerca del cuello
y del Scolex se llaman inmaduras, proglótides inmaduras. Pero según se vayan alejando del cuello, ya casi cerca de la cola, las proglótides se llaman proglótides maduras. ¿Y qué caracterizan a las proglótides maduras? Que poseen los dos órganos, testículo y vagina. Además, poseen ovarios, poseen úteros, poseen conductos espermáticos, poros genitales. Todo eso caracteriza y glándulas de gemación a una proglótide madura, hermafrodita. Las que están cerca del cuello, vuelvo a repetir, son las proglótides inmaduras. Entonces, estos gusanos o tenias se caracterizan por eso. Ahora veremos cómo es el cuerpo de los nemátodos. Los nemátodos, por lo general, son gusanos redondos, incoloros o transparentes. Con frecuencia, el color que tienen los nemátodos es el color, es de acuerdo al contenido intestinal. La mayoría son fusiformes y alargados en sus extremos. Los nemátodos son gusanos que tienen su cuerpo cilíndrico, no segmentado y presentan simetría bilateral. Quiere decir que un lado es igual al del otro. Además son curvados, helicoidales, presentan espículas copulatorias y en algunas especies una bolsa caudal denominada bursa. ¿Cuáles son los nemátodos? El más conocido por todos nosotros y que mide centímetros es el Ascaris lumbricoides. También tenemos el Ankylostoma duodenale, el Strongyloides estercolaris y la Trichinella spiralis, agente causal de la triquinosis. Entonces son varios los nemátodos. Empezaremos estudiando a los nemátodos y su ciclo vital, ya que hemos visto esas dos clases, céstodos y nemátodos. Dentro de los nemátodos se pueden encontrar dos tipos de ciclo de vida. Un ciclo directo, cuando su forma preparasitaria está libre en el medio ambiente. Su desarrollo es dentro del huevo, el desarrollo del nemátodo, o puede estar fuera del huevo y salir de él. Ese es el ciclo directo. Y el ciclo indirecto es cuando estas larvas son infectantes y se desarrollan hasta su etapa infectiva en el interior del huésped intermediario. O sea que los nemátodos necesitan la intermediación de otros huéspedes. Muchas veces es el mismo huésped, el mismo hombre, el huésped también intermediario. Vamos a estudiar ahora uno por uno. Veremos unas siguientes diapositivas para podernos explicar este estudio. Bien.
de ascariosis o ascaridiasis? Muchachos, contéstenme, por favor. Si están todos observando la presentación. Sí, doctora. Sí, doctora, estoy bien. Bien. Ahora ha llegado el momento de estudiar uno por uno. Vamos a referirnos a este gran problema de los helmintos, que son los ascaris. La infección por ascaris se llama ascariosis o ascaridiosis. Ya hemos visto que son gusanos redondos pertenecientes a los geohelmintos. Quiere decir que al ser geohelmintos, los huevos del helminto caen al suelo. ¿Cómo caen al suelo? A través de las heces fecales. Y al momento de salida, estos no son infectantes, pues necesitan permanecer en el suelo para poder volverse infectantes. La ascaridiasis, entonces, es una geohelmintiasis cosmopolita. Quiere decir que está en cualquier parte del mundo. Ascaris lumbricoides, que es la especie más estudiada, presenta gran importancia clínica. Puede contribuir principalmente a la desnutrición de los niños. Los cuadros clínicos de estas ascaridiasis varían desde ser asintomáticas hasta ser muy graves y dar muchas complicaciones intestinales y extraintestinales. ¿Cómo se ubica taxonómicamente Ascaris lumbricoides? Miren, taxonómicamente pertenece al reino Animalia, al filum Nematodo, a la clase Cesernentea, al orden Ascaridia, a la familia Ascaridae, y su género es Ascaris y su especie es Ascaris lumbricoides. Como verán, también está escrito en cursiva. Bien, ¿cuál es la reseña histórica? ¿Desde cuándo lo conocemos a este parásito? Generalmente, desde que se han observado las momias egipcias, que datan de muchos siglos antes de Jesucristo, se ha mencionado por varios observadores, Hipócrates y Aristóteles, a los ascaris. En el año 1683, Edward Tyson, un británico, hizo el primer dibujo oficial y lo comparó con una lombriz de tierra, porque es idéntico, muy parecido. El año 1758 fue descrito por Linnaeus y el año 1856 Ramson descubre que este ascaris no es vivíparo. El año 1879 Batista, un italiano, ingirió aproximadamente 100 huevos embrionados y demostró que estos huevos son los que producen la patología. En el año 1915, Stewart experimenta con ratas y cerdos y descubre el ciclo pulmonar de ascaris. En el año 1917 a 1921, Ramson Foster demostraron su ciclo evolutivo externo. Y en el año 1922, los hermanos Coino trabajaron con 4 variedades de ascaris. Las más conocidas de este estudio fueron Ascaris lumbricoides y Ascaris sum, que parasita a los cerdos. Ambos ingirieron los huevecillos de ambas especies. Uno se enfermó y el otro no se enfermó. O sea, esos son datos históricos, una reseña histórica. Pero lo que a nosotros nos tiene que interesar es que Ascaris lumbricoides es el nemátodo intestinal de mayor tamaño, cuyo único huésped es el ser humano, el único huésped de lumbricoides. Son vermes, son cilíndricos, con simetría bilateral, pueden ser de color rosado o blanco amarillento, de acuerdo al contenido de los intestinos. Las hembras son siempre más grandes, miden mucho más, pueden medir entre 20 y 30 centímetros de longitud y de 3 a 6 milímetros de diámetro. El macho puede medir entre 15 y 20 centímetros de largo, son algo más pequeños y de 2, y son también más delgados, de 2 a 4 milímetros de diámetro. Aquí tenemos una hembra y aquí un macho. Aquí tenemos una hembra, como verán, más gorda, más grande, y este es el macho. Además, el macho tiene una curva, una cola enroscada, como pueden observar. Vamos a ver por qué son estas diferencias. Aquí está. Aquí pueden observar. Esta es una
hembra y este es un macho. El extremo posterior de la hembra termina en forma recta, miren, completamente recta. Mientras que el macho presenta una curvatura. Esto se hace curvado, como acá. Este curvado es el macho. Acá está también, miren, observen el extremo curvado. Con 2 espículas copulatrices, ese es el macho. Pero ambos poseen un sistema o aparato reproductor bien desarrollado que ocupa casi 2/3 de toda su cavidad. La hembra consta de 2 ovarios filiformes que rodean al intestino y 2 oviductos y 2 úteros que se unen y continúan con la vagina. Los genitales del macho están compuestos por un largo tubo que contiene los testículos y un conducto deferente que termina en una cavidad copulatoria y un conducto eyaculador que termina en la cloaca, donde allí están las 2 espículas en la parte posterior del gusano. Ahora bien, las cabezas, ¿cómo son la parte anterior? Antes, el aparato digestivo consta de una boca en el extremo anterior, que podríamos mal llamar la cabeza, pero que en realidad está rodeada por 3 labios carnosos, miren. Tienen un esófago cortísimo que se continúa con el intestino y el recto, y que además pueden desembocar en la cloaca sexual, tanto en el macho como en la hembra. El aparato digestivo, entonces, consta de una boca en el extremo anterior, rodeada por 3 labios carnosos, un esófago corto que se continúa con el intestino y el recto, para desembocar en lo que es la cloaca sexual, tanto en el macho y el ano en la hembra. Cuando los cáscaris son adultos, se ubican delgado, allá viven. Tienen su hábitat usual en la luz del intestino delgado. ¿Cómo se llama el intestino delgado? Yeyuno e ilium, donde pueden permanecer viables alrededor de 1 año, más o menos. Cuando están en el intestino, estos ascaris evitan ser arrastrados por el peristaltismo intestinal. ¿Gracias a qué? A que ellos tienen debajo de su cutícula una capa muscular que ya no presenta, que presenta, diré, los órganos de fijación. Otra cosa importante en los ascaris es que las hembras que están fecundadas pueden contener 27 millones de huevos y llegan a poner alrededor de 200,000 a 240,000 huevos cada hembra por día. Imagínense. Los huevos pueden presentarse de 3 formas. Huevos que tienen la forma redonda, oval o redondeada, y que pueden medir entre 60 y 40 milimicras. Son de color café por la tinción con componentes de la bilis y presentan 3 membranas. Una cubierta externa que se conoce con el nombre de cubierta mamelonada, que las hace resistentes al medio y pueden vivir con esta cubierta varios años. Una cubierta media, esta que estoy mostrando acá, miren, que estoy con la flechita, esa es la parte media, que es lisa, gruesa y hialina. Y la más interna todavía, hay otra más interna, que es vitelina, lisa y delgada. Lo mismo acá, tanto en los redondos como en los otros. La más externa es la cubierta mamelonada, aquí también, la cubierta media y la interna. Los huevos esos son los maduros. Ahora, hay huevos que no están maduros, que son infértiles. Estos son estos que están aquí abajo. Provienen de hembras que no han sido fecundadas y suelen contener una sola membrana. Miren, no tienen ni la cubierta mamelonada ni la media. Una sola membrana. Esos son los infértiles. Son más irregulares y alargados. Miden entre 80 y 95 milimicras por 40 a 45 milímetros de ancho. Y también existen los huevos decorticados, que donde pierden toda esa corteza, se llaman también huevos decorticados o huevos que han perdido
la corteza. Acá tenemos la explicación también en estas figuras. Miren, estos son huevos fecundados. Presentan la capa mamelonada. Los huevos fecundados tienen que permanecer entre 3 y 4 semanas en el suelo cálido y húmedo, donde se pueden desarrollar luego hasta larvas y tienen que mudar estas larvas una vez, dando larvas de una segunda función conocidas como larvas infectantes. Por esto se define a estos ascaris como geohelmintos. ¿Por qué? Porque estos huevos, en primer lugar, tienen que permanecer viables, inclusive pueden vivir hasta 7 años en la tierra si las condiciones del medio les son favorables, si hay humedad, etcétera, etcétera. Ahí pueden los desinfectantes químicos y también pueden permanecer viables en agua durante meses o años. Pueden también estar en temperaturas muy bajas, inclusive en temperaturas bajo cero. O sea que también resisten las temperaturas como huevos fecundados. Pero pueden destruirse si las temperaturas son altas. Por ejemplo, por encima de los 40 grados ya se pueden destruir. También se pueden destruir por exposición a la luz solar directa. Si están expuestos más de 15 horas, los ascaris llegan a morir, se destruyen. Bien, este es su ciclo biológico. Miren, por cómo penetran. La forma infectante es el huevo maduro, con cubierta marmeronada, todo. Esto es ingerido con los alimentos o con las aguas hervidas o con contaminación, ¿no es cierto? Por frutas, verduras, etcétera, ingresa por el tracto gastrointestinal y se localiza en el yeyuno y en el ileum. Allá puede permanecer varios años. Luego, estos ascaris van a mudar a larvas de L1 en una primera temporada. Esas larvas denominadas L1 van a eclosionar en el intestino delgado, quiere decir que van a reventar los huevos en el intestino delgado, van a pasar a larvas L1, 50 y 15 micrómetros. Y estas larvitas, estas chiquititas, van a atravesar las venas o los linfáticos. Van a penetrar en la pared del intestino y entran en la circulación. Migran por los bronquios, van a ascender hacia los pulmones y luego van a volver a bajar por el esófago. Van a volver al esófago después de 7 días, van a migrar por los bronquios, ascienden por la tráquea hasta la glotis, bajan por el esófago nuevamente hasta el intestino delgado. Pueden madurar allá en 2 a 3 meses. Una hembra que puede vivir, una hembra ascaris, puede vivir en el intestino durante 12, o sea, un año, hasta 1 año y 6 meses, hasta 18 meses. Y tienen una capacidad de producir cada día 25 millones de huevos, de 200,000 huevos, cada día. Los huevos se van a excretar otra vez a las heces fecales. Las heces fecales van a regar las plantas y nosotros vamos a comer estas plantas y vamos a ingerir todos estos huevos. Nuevamente va a iniciarse el ciclo vital. Entonces los huevos estamos viendo que son muy resistentes a los desinfectantes químicos, que pueden sobrevivir meses en aguas residuales, pero ¿con qué morían? Con el calor. No pueden resistir más de 15 horas temperaturas mayores a 40 grados. Cuando el sol está muy fuerte, mueren estas larvas, estos huevos, perdón. Bien, ¿cómo es su epidemiología? Si Ascaris lumbricoides es el nematodon más común, este parasita a más de 1/4 parte de la población mundial. Y al parasitar más de 1/4 parte de la población del mundo, es cosmopolita, vive en cualquier parte, es ampliamente distribuido
y es el mayor causante de contaminación fecal del ambiente. Afecta alrededor de 1.300 millones de personas en el mundo. La OMS ha estimado que alrededor de 600 millones de niños están en edad escolar, van a requerir tratamiento preventivo para las geohelmintiasis. Y esto es recomendado en zonas endémicas. Allí se realizan campañas de control con antihelmínticos, con mucha educación, de lavado de manos principalmente, y concientización individual y familiar. Eso es muy importante. La patogenia. Al estudiar uno a uno los parásitos, vamos, que causan de importancia. El ascaris, por ejemplo, causa cuadros cuando pasan, cuando ascienden por el intestino, toman las venas y se distribuyen por la circulación. Cuando las larvas llegan al pulmón, por ejemplo, son capaces de destruir el pulmón, romper los alveolos y los capilares y pueden llegar a provocar hemorragia e inflamación. Cuando esto ocurre, se produce el denominado síndrome de Loeffler. Cuidado que en el examen les pregunte qué es el síndrome de Loeffler y no me sepan decir que es producido por ascaris cuando llega las larvas al pulmón, que se caracteriza por ocasionarle múltiples lesiones a los alveolos pulmonares con exudado inflamatorio y hemorrágico. Entonces, ocasionalmente las larvas, en lugar de continuar por el pulmón, pueden seguir por la circulación arterial y pueden llegar a diseminarse a varios órganos, produciendo granulomas con cuerpos extraños, por cuerpos extraños. Entonces, es muy importante esta patología de los ascaris. También hay algunos adultos que les gusta el intestino delgado y allá desarrollan su acción patógena, su acción mecánica, su acción tóxica, exfoliatriz, inflamatoria y traumática. ¿Por qué? Porque se juntan y se dividen y se multiplican allí y se forman una especie de ovillos, donde irritan la mucosa debido a que se mueven y presionan además al intestino por su gran tamaño de ovillo. Entonces, además existen en gran cantidad que pueden formar ovillos, ¿no es cierto? Y estos ovillos, ¿qué van a causar? Obstrucción intestinal. La obstrucción intestinal puede darse por 4 mecanismos. Primer mecanismo, la obstrucción mecánica, por una gran cantidad de gusanos en la luz intestinal. Están bloqueando. El segundo mecanismo se da porque excretan neurotoxinas a nivel de la válvula ileocecal. Y entonces hacen que se contraiga espásticamente el intestino delgado. Un tercer movimiento va a dar lugar a una respuesta inflamatoria que producen y por los productos de descomposición parasitaria. Y eso puede hacer que se necrose la pared intestinal y se pudra. El cuarto mecanismo se produce por vólvulo o invaginación intestinal originada por el ovillo debido a que se mueven, tienen un hiperperistaltismo estos parásitos. Bien, entonces, si tomamos todos los sitios a los que pueden migrar estas larvas, el parásito adulto, al hígado, al riñón, al apéndice, a las trompas de falopio, y con mayor frecuencia se da la invasión al colédoco, con obstrucción biliar. Se pueden producir infecciones secundarias. Hay algunos libros que van a consultar ustedes, van a poder ver, inclusive que los ascaris están saliendo por la garganta, porque migran hacia el esófago también, ¿no es cierto? Si las hembras penetran, y por eso van a ver esas figuras tan impresionantes, penetran aún más las vías biliares, ponen los huevos en estas vías biliares y pueden alcanzar el hígado, el parénquima hepático. Y ahí, en el parénquima hepático, van a producir granulomas de cuerpo extraño. También
producen hepatitis granulomatosa y pueden necrosar el hígado. Los huevos o fragmentos del parásito o del gusano adulto que se encuentran en canales biliares pueden constituirse en núcleos de cálculos intrahepáticos. También pueden migrar peritonealmente hasta llegar a pasar el parásito a través de perforaciones intestinales por ruptura del apéndice, produciendo peritonitis. Vamos a ver cómo, miren, las caridiosis, miren esta figura, observen. Es una infección severa en un niño, ¿no? Pueden defecar produciendo ovilos. Estos ovilos que producen oclusión intestinal. Pueden llegar a tener un desenlace fatal si no se operan. Pueden ser estadios intestinales, respiratorios, alérgicos si van al pulmón, si van a otros órganos. Habrá factores nutricionales, intestinales, etcétera, etcétera. Si son intestinales, los síntomas son dolor abdominal difuso, diarrea, meteorismo, náuseas, vómitos, todo eso, porque los parásitos adultos irritan la mucosa y por la acción mecánica de formar los ovillos, están formando cuadros clínicos. Hay intestinales, respiratorias y alérgicas y de otras índoles. En los otros órganos también, cuando migran, cuando consumir mayor cantidad de proteínas, de carbohidratos, de lípidos, de vitaminas de la clase A y la C, y entonces produce disminución de tolerancia a la lactosa. Ahora, otros órganos que se ven afectados cuando llegan por circulación arterial, inclusive pueden llegar a los ojos. Hay fotografías de pacientes saliéndole del ojo ascaris o parasitando las vísceras y el sistema nervioso central y ocasionando problemas neurológicos. Entonces, va a depender la clínica ascaris y dónde lo tienen. Bien, ahí tenemos los huevos. Diagnóstico de la laboratorio. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Vamos a encontrar redondos o alargados, completamente maduros, o inmaduros o decorticados como estos. O podemos encontrar parásitos adultos en las heces que son expulsados espontáneamente por el ano, o por la boca o por la nariz. También se pueden encontrar estadios de larvas en el esputo. Miren, qué importante es saber todo esto. Ahora, el diagnóstico. Para la OMS interesa el conteo. Un recuento menor a 5,000 gusanos adultos se den infecciones leves. Entre 5,000 y 50,000, intenso. Muy intenso. Para eso habrá que hacer estudios de coproparasitológicos seriados y por método de concentración. ¿Cómo se previene? Con medidas higiénicas, que no solamente realicen las personas, sino también la comunidad. Eliminando adecuadamente las excretas, las heces fecales, usando agua segura, potable y sometida a ebullición. El consumo de la geofagia, que los niños coman tierra. Hay muchos niños que comen tierra. El control de vectores mecánicos como artrópodos y teniendo una buena higiene personal. Esta fotografía parece de cuento, ¿no? Miren una bandeja llena de ascaris. Tremendo. Pero así es como tienden a formar ovillos. Hay personas que albergan cantidades increíbles, miles, millones de ascaris en sus organismos. Para la candidiasis, todas estas drogas, el mebendazol, dosis diaria para niños
y adultos, 200 miligramos. Miligramos en dosis única para adultos, en niños, 10 miligramos por kilogramo de peso. El flubendazol, dosis diarias para niños y adultos, 200 miligramos, 2 tomas por 3 días. También tenemos el pamuato de pirantel. Este es un agente bloqueador neuromuscular que impide la migración del ascaris a otros órganos. Es la droga de elección durante las que usan las embarazadas, por ejemplo. El pamuato de pirantel. También la dosis diaria de niños puede ser de 5 a 11 y en adultos 400 miligramos. Hay otras drogas, citrato de piperacina, la nitazoxanida, hoy en día se da también para el ascaris, y el pamuato de piperacina. Bien, ese sería el tratamiento para el ascaris. Bien, muchachos, preguntas. Preguntas, vámonos a las preguntas. A ver, ¿quién no ha entendido algo? Pueden preguntar. Antes déjenme conectado este viernes 5 de abril. Les agradezco. La cubierta mamelonada de los huevos, aquí hay una pregunta que dicen cuál es la función de la cubierta mamelonada. Preservar al huevo, principalmente de la sequedad. Esa es la función de la cubierta mamelonada. El huevo más que está maduro. Aquí Roger Marcelo quiere preguntar si la ivermectina puede ayudar a botar la tania. No estamos hablando de tenias, pero la ivermectina es un antiparasitario muy potente. Ya vamos a ver en qué casos se utiliza la ivermectina. Todavía no nos adelantaremos. Ahora estamos hablando de los ascaris. Bien, todo a su debido tiempo, si no se van a querer confundir. ¿Otras preguntas? Diego, dígame. Doctora, ¿cómo está? Una consulta sobre el síndrome de Loeffler. Cuando Sí. el parásito llega a la parte del Migra a los pulmón y pulmones. migra a los pulmones. Exacto. Y causa lesión en los alveolos. Esto, digamos, cuando lo curan, ¿qué tan dañado lo deja el pulmón? A veces, digamos, ¿qué tanto daño puede causar, digamos, en estos casos? ¿Hay cura o en Sobre algunos todo casos? puede causar inflamación, puede haber hemoptisis, los pacientes pueden llegar a botar sangre por la boca, ¿no? Porque están botando, pero generalmente se recuperan. Con un correcto tratamiento se recuperan. Mueren en cualquier lugar que estén. Y muchas veces hay intervenciones quirúrgicas, han tenido que existir, dependiendo de la cantidad de larvas, Diego. Generalmente lo que hay que hacer es sacar una ecografía o una tomografía de vías pulmonares y observar cuánto tiene. Si es una larva, sale, no hay problema. Pero si son muchos, hay que tomar cuidado. Solo que en los pulmones no es como no pasa como en el intestino. En el único lugar que pueden haber miles es en el intestino. En toda mi experiencia en el gastroenterológico, una vez una persona drogadicta, un muchacho que era drogadicto, se volvuló. ¿Qué quiere decir eso? Que uno de sus intestinos se ocluyó, se torció y en sus intestinos sacamos ovilos que alcanzaron exactamente a 786 ascaris, gusanos adultos de ascaris. Tenía un ovillo enorme, con 700, hemos contado, de los cuales 500 eran hembras y el restante eran machos. Hemos contado, hemos medido, hemos hecho un trabajo de presentación. Y además, ¿por qué di manifiesto que era este paciente drogadicto?
porque dice que la droga tiene un efecto anestésico. Y los pacientes que consumen droga, como en este caso, los ascaris se concentran, tienden a concentrarse y se volvulan rápidamente, porque cuando obstaculizan el tránsito intestinal, tienden a causar peritonitis si no son operados rápidamente. Pero eso no pasa en los pulmones, eso pasa a nivel intestinal. ¿Ha entendido, Diego? Sí, doctora, gracias. Bien, por eso les cuento ese caso. Bien, si no hay más preguntas, ustedes ahora son el grupo, el 310 está más adelante que el grupo 300. Los del grupo 300 recién vamos a avanzar el Mintos, la siguiente clase. Ya ustedes van a pasar a las tenias y vamos a estudiar uno por uno así, con mucho detalle, a la tenia. Porque ya se acerca la fecha del primer parcial y ya tenemos que tener materia suficiente para poder dar este examen. Sonia, Rocío, Sonia, Buenas tardes. a ver, pregunte, Buenas señorita. tardes, doctora. Disculpe, en el momento que nos preguntó dónde habíamos quedado, no alcancé a revisar rápido mis apuntes, pero nos faltaba giardiasis, doctora. Pero hemos avanzado con ustedes giardia intestinalis. Bueno, habíamos dicho que acá vamos a quedar y no hemos pasado el anterior viernes. ¿No hemos pasado? Bien, No. bien que me diga Rocío. Entonces, la siguiente clase vamos a avanzar. Ya ahora me estoy anotando giardia intestinalis, que nos falta con ustedes, ¿ya? Gracias, A inicio doctora. y después vemos las técnicas. Muy bien. Muchas gracias, doctora. Gracias por avisarme, Rocío. ¿Alguien más estaba levantando la mano? ¿Quién más estaba levantando la mano? Bueno, creo que nadie. Todos querían decirme seguramente. Muy bien, jóvenes, aquí vamos a quedar. Entonces, con ustedes ya he avanzado Ascaris, pero nos falta Giardia. Giardia avanzaremos la siguiente clase. Bien, muchachos. Doctora, había unas preguntas que le hicieron en los mensajes. Ahí no he listo. Ahorita voy a leer. Aquí están. Aquí me preguntan si la ivermectina ayuda a botar la tenia. No corresponde. Después vamos a hablar de la ivermectina porque se utiliza para otro tipo de parásitos. Sí, aquí la Alejandra Yaviri pregunta si hacemos tratamiento para los ascaris, estos se eliminan por completo, por supuesto, porque los matan, se eliminan por completo. Otra pregunta, creo que no hay más. El resto no corresponde. Bien. Ya he leído todas las preguntas. Bien, muchachos, aquí vamos a quedar. Nos veríamos la siguiente clase. Hasta luego, chicos. Hasta Hasta luego, luego, doctora. doctora. Gracias. Hasta luego. Buen fin de semana para todos.